Este, Buenos días, compañeros y compañeras y profesora. El día de hoy les vamos a exponer el libro titulado Castigar a los pobres. Principalmente quisiera hacer como una aclaración importante. Este, el título como tal no implica que Wakan abogue con lo que es castigar a los pobres como tal. Más bien en su libro lo que vamos a ver durante esta exposición es cómo se argumentan que las políticas neoliberales en los Estados Unidos han creado un sistema en el cual las personas pobres son objeto de castigo y control en lugar de recibir apoyo y ayuda para salir de su pobreza. En la primera parte, que es lo que mi persona va a abordar, se titula La pequeñez del estado de bienestar social. Como tal, este primer capítulo aborda un panorama del giro del escenario que se hace que se incline la balanza del campo de la burocracia en Estados Unidos, de su papel como nación protectora del pueblo a un papel más punitivo cuando se trata de resolver las necesidades de los individuos y de los territorios pobres. La reducción del sector en lo que es en la asistencia social del Estado y el aumento del brazo penal como tal están vinculados con lo que es el Estado que se está reestructurando en las zonas más bajas del espacio urbano y social en la era del neoliberalismo. Este, Contextualizando principalmente en los años 60 por parte de lo que era la oposición a los movimientos progresistas de la década anterior. Esta culminó en 1996 con lo que es el derecho a la asistencia en la obligación de trabajo a cambio de recibir la asistencia como tal. Esto en ese momento causó una dramatización de lo que era la ética de trabajo en el nivel más bajo, como dice el autor, más bajo en el escalón laboral. Además, la inseguridad social se propagaba cada vez más y los desórdenes que causa la desocialización del trabajo asalariado, así como la reducción correlativa de la protección social, mantuvieron que el aparato penal de Estados Unidos como un líder mundial en lo que eran los encarcelamientos. Eh, Algo que quisiera contar es que el gobierno neoliberal de la inseguridad social que expone el autor es, como está diciendo, posterior a los derechos civiles en los Estados Unidos y que ha producido una gran ola de criminalización de la pobreza. Entonces, la forma en la que ellos lo medían es abordando el problema de la pobreza mediante la aplicación de leyes penales e encarcelamientos, en lugar de abordar las causas subyacentes de la pobreza, como la desigualdad económica y la falta de oportunidades. Entonces, algo que que entendí yo por parte del autor, es que las políticas gubernamentales eh, están se centran en un control y se castigan a las personas pobres en lugar de proporcionarles un apoyo o un recurso para salir de la pobreza. Eso se aplica, digamos, en lo que es la aplicación más rigurosa de las leyes contra la vagancia, la mendicidad, la delincuencia menor, entre otras. Por otra parte, contextualizando algunos de los rasgos distintivos del Estado norteamericano y como tal, para entender lo que es la mutación política, es importante identificar las propiedades distintivas, estructurales y funcionales de lo que es el potílogo de Alan Wolf, que se llama El Estado de la Franqueza de Estados Unidos, en donde se destacan 5 rasgos relevantes. Primeramente,
una sociedad sin un Estado es una sociedad contra el Estado. ¿Qué se refiere a esto? Estados Unidos, el rasgo distintivo se refiere a lo que es la representación que se le da como en doxa, en opinión de lo que es la nación. Un ejemplo que sale en este libro es que Francia se cree que es una nación sin inmigrantes, cuando su historia industrial, urbana y cultural se ha visto muy influenciada por las poblaciones extranjeras desde finales del siglo XIX. La ideología reinante en Estados Unidos indica que es una sociedad sin Estado. Los norteamericanos siempre se han visto como idealizados como un pueblo autónomo fundamentalmente rebelde a toda su autoridad suprasocial, salvo a la de Dios, según el autor. Lo anterior se denota en los artículos de la Constitución que dispersan y restringen a los poderes públicos, vistos como potencialmente tiránicos, y el rabioso antiestatismo de la cultura política nacional. Eh, Esa frase de una sociedad sin un Estado, una sociedad contra el Estado, eh, hace como referencia a la idea de que en algunos lugares y contextos, especialmente en comunidades marginales y empobrecidas, el Estado puede estar ausente o tener una presencia muy limitada en los términos de servicios y apoyo social efectivo. Perdón. En estas circunstancias, las personas a menudo buscan formas alternativas de organización y supervivencia. Entonces, eh, el autor trata como de argumentar que en lugar de proporcionar servicios y apoyos adecuados a estas comunidades empobrecidas, el Estado recurre a la aplicación de ley y el sistema penal como una forma de mantener el control social y gestionar todo lo que son los problemas asociados con la pobreza. Entonces esto genera en sí como una dinámica en la que las comunidades empobrecidas experimentan la presencia del Estado principalmente a través de lo que son las instituciones de control penal, eh, la policía y las prisiones, en lugar de a través de programas sociales y de bienestar. Entonces, eh, la idea de una sociedad sin un Estado, una sociedad contra el Estado, resalta cómo en esta ausencia del Estado que satisfaga las necesidades de las comunidades empobrecidas, estas comunidades pueden verse atrapadas en un ciclo de interacción negativa. Entonces, con el sistema de justicia penal, lo que a menudo hace que empeore su situación en lugar de mejorarla. Por consiguiente, en el número 2, lo que es la fragmentación y difusiones burocráticas. El Estado norteamericano es una red descentralizada de organismos escasamente coordinados. Esto con poderes limitados de fragmentación del campo burocrático y el poder desproporcionado que se concede a las autoridades locales principalmente. Esas asignaciones presupuestarias entre los diferentes niveles de gobierno, ya sea federal, los del estado, los condados y los municipios, y esa ausencia comitante de una tradición de servicios públicos y de canales estables para lo que es la selección y supervisión de los funcionarios civiles. Esto significa que el aparato en sí administrativo depende de un lado de las fuerzas del dinero y por el otro de las demandas de un patrimonialismo electoral. Entonces, como que de allí nace esta idea incoherente y la ineptitud burocrática que suele regir la elaboración y aplicación de lo que son las políticas nacionales y locales. Asimismo, la extrema precariedad de la división público-privado. Por otra parte, el punto 3 habla de lo que es un estado dual o la gran bifurcación institucional e ideológica. Entonces, en Estados Unidos se refiere a la acción social pública
que se ha visto dividida en dos campos herméticamente cerrados. El seguro social, que es el responsable de la administración colectiva de los seguros de vida de los trabajadores remunerados, del seguro de desempleo, del de enfermedad, jubilación, entre otros, y que el principio es que cada persona que tenga empleo estable tiene derecho a participar en estos programas y gozar de los beneficios. Por lo cual, esto, el autor hace referencia a welfare, y plantea que esto consiste en programas de asistencia destinados solo a las personas y hogares dependientes y necesitados. Los beneficiarios deben de reunir condiciones dracónicas de ingresos de bienestar, de estado, de civil, etc. Y se les sitúa bajo lo que es un estricto titular que los distingue claramente del resto de la sociedad. Entonces aquí se denota como esta gran diferencia entre estos dos estados que puede tener una familia. Posteriormente, los principales beneficiarios del Seguro Social otorgado por el Estado, como el Fondo de Pensiones de Seguridad Social, normalmente, acota el autor, han sido hombres blancos y de familias de la aristocracia laboral de clase media y alta. Entonces, se evidencia que esto es como una transformación que implica una división en la forma en que el Estado aborda las necesidades de diferentes segmentos de la población, particularmente en relación con la gestión de la pobreza y la marginalización. Por otro lado, hay un Estado que proporciona estos servicios y beneficios relativamente generosos a la clase media y alta, incluyendo lo que es la seguridad social, la atención médica, la educación de calidad y otros beneficios sociales, y que este es el aspecto del Estado que brinda una red de seguridad a aquellos que tienen específicamente el recurso económico y el poder político. Por consiguiente, está lo que es un estado de bienestar residual, y esto lo que se refiere es que es un método para describir un tipo de sistema de bienestar en el cual la provisión de los servicios y apoyo es limitado y que este se brinda solo de manera mínima a las personas necesitadas. Y dentro de este contexto, el significado de la palabra residual dentro del Estado es que dentro de este Estado, proporciona asistencia social solo a la medida en que sea absolutamente necesario y en general se limita a un mínimo absoluto. Y por último está lo que es el Estado racial, en donde se puede se refiere como a una forma específica en la que se manifiestan las estructuras del Estado en relación con la población negra en Estados Unidos. El autor argumenta que en la sociedad estadounidense existe una especie de Estado dentro de un Estado, y este Estado racial específicamente, que se caracteriza por las políticas y prácticas que afectan de manera desproporcionada a las comunidades afroamericanas, por ejemplo. Entonces, este estado racial no se refiere a una entidad separada, sino más bien un conjunto de políticas y prácticas y estructuras gubernamentales que interactúan de manera que impactan negativamente a las personas negras en áreas como lo que es el sistema de justicia penal, la educación, la vivienda, el empleo, y además argumentando que
Este estado racial se ha desarrollado a lo largo de la historia de Estados Unidos y persiste en la actualidad, contribuyendo de gran manera a lo que es a la